Cuando le contaron al rey, el rey lo llamó y entonces de ahí en adelante, versículo 32. Escuche. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Llamándolo su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. Llamándolo nuestro Señor. siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, Toda aquella deuda te perdoné. porque me rogaste. ¿No te debías tú también tener misericordia de tu consiervo, ¿No tenía que tener misericordia del otro? como yo tuve misericordia de ti? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sigue. Entonces su señor, Aquí viene con la ayuda de Lupita. A ver si existe el purgatorio. Relájense, respiren profundo. A ver si existe el purgatorio o no existe el purgatorio. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿otra vez? Así, ¿Hasta que qué? hasta que le pagase todo lo que le debía. ¿Otra vez? Hasta que le pagase todo lo que le debía. Pregunto, ¿lo mandó al infierno? No. ¿Cómo sabemos que no es el infierno? Porque va a pagar. No, dice, lo mandó a la cárcel, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Y después que pague todo lo que debía, ya queda libre. Ya purgó, ya pagó. ¿Cómo lo llamamos nosotros en castellano para que la gente entienda? Purgatorio, donde usted va a pagar todo lo que debe y después podrá salir. El sacerdote Luis Toro está agarrando este pasaje para intentar demostrar la existencia del purgatorio. Pero si leemos el contexto, nos damos cuenta de que no está hablando nada con respecto a ese tema. El contexto está en que Pedro le pregunta a Jesús sobre cuántas veces debe de perdonar a su prójimo si éste lo ofendiere. Entonces Jesús empieza a narrar la parábola y el punto clave está en que cuando el rey, una persona va y le pide perdón a un rey por una deuda que él tiene, entonces el rey le perdona la deuda. Pero entonces cuando él sale, como dice el sacerdote, se encuentra con una persona que le debe y este no es capaz de perdonarle la deuda. Entonces el rey se entera de esa acción injusta. Entonces le manda a llamar, le dice, ¿sabes qué? Vas a la cárcel y de ahí no sales hasta que me pagues lo que debes. Entonces el sacerdote dice, aquí está la clave. Y entonces aquí no está hablando del infierno, dice él, está hablando de algo en el que va a salir de ahí. Y sí, efectivamente, pero no está hablando de algo con respecto a la vida después de la muerte. Jesús está hablando de que tú vas a estar en una condición de pecado a causa de tus acciones y no vas a salir de ahí hasta que corrijas tu problema. En Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonas, de una forma parafraseada, porque si perdonas al hombre sus ofensas te serán perdonadas, pero si no perdonas, tus ofensas tampoco serán perdonadas. Esta frase viene exactamente en Mateo 18:35, que también lo menciona, dice, si no perdonas, mi Padre Celestial hará lo mismo contigo. Entonces cuando Jesús dice que estaremos o seremos echados a la cárcel, como les repito, Él está hablando de que entraremos en una condición en la que nuestras oraciones no serán escuchadas a causa de nuestra injusticia, que ahora se convierte en pecado. Y dice, en Proverbios 21:14 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, vean aquí un paralelismo con la parábola que está hablando Jesús, dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Luego dice en 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ese es otro tema para otro video, que es ese pecado no de muerte. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Otro de los pasajes en los que podemos ver de que el pecado nos trae una separación de nuestra relación con Dios es en Jeremías 11, del versículo 11 al 14, en Isaías 1, del versículo 15 al 16, también nos dice y pone un claro ejemplo de que nuestra condición de pecado nos da una separación de Dios. En conclusión, Jesús nos está diciendo que nosotros
tengamos la capacidad de perdonar a nuestro prójimo, para, así como Dios nos perdona a nosotros nuestras ofensas y nuestros pecados. Si no, como les repito, no vamos a obtener una relación con Dios y nuestras oraciones no van a ser escuchadas a causa de nuestra transgresión, o sea, nuestro pecado hacia su voluntad. Y para cerrar con una escritura dice, de una forma parafraseada, dice: reconcíliate con tu hermano antes de traer tu ofrenda al altar. Eso viene en Mateo 5, del versículo 23 al 24.